Ya. Bueno, buenas tardes, chicos. Para el día para la ayudantía del día de hoy vamos a resolver la prueba 2 del curso de Matemáticas 3. Entonces, para esto vamos a considerar los siguientes valores para las constantes. Vamos a tomar E igual a 3, F igual a 1 y G igual a 4. Listo. Entonces, el primer ejercicio nos decía, considere la siguiente función. Es una función de dos variables que viene con la definición x a la e menos xy más, menos y a la f dividido para x al cuadrado más y a la 2g. Esto siempre y cuando el par ordenado x y y sea distinto del par ordenado 0,0, y pues este va a ser en el otro caso, cuando el par ordenado sea el 0,0, ¿sí? Decir que este par ordenado es distinto del 0,0 significa que alguna de las dos componentes es 0, ¿sí? Es decir, o x o y, alguno de esos no es 0. Y eso nos sirve para garantizar que el denominador está bien definido ahí. Es decir, que podemos dividir, que no tenemos un 0 en el denominador, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es encuentre los puntos donde f es continua e investigue si existen las derivadas parciales f sub x evaluada en 0,0 y f sub y evaluada en 0,0, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar los valores que tengo aquí para las constantes e, f y g para tener una expresión más limpia de la función. Entonces, si reemplazo, me quedaría x al cubo menos x por y menos y dividido para x al cuadrado más y a la, está elevado a la 2g, entonces sería al octavo, ¿sí? 0. Nuevamente esto es si el par ordenado x y y es distinto del par ordenado 0,0. Y esto es si x, y es igual al par ordenado 0,0. ¿Sí? La continuidad en esta función, al menos en casi todos los puntos, se ve fácil. ¿Por qué? Notemos que, ah, notemos que x al cubo menos x por y menos y es continua en todo el plano R2, ¿sí? Por ser un polinomio. Por ser un polinomio en x y y. ¿Sí? Es decir, el numerador de la expresión que está definiendo mi función es un polinomio y por tanto es continuo en todo el plano R2. Aquí no tenemos puntos de discontinuidad. Además, x al cuadrado más y a la octava es continua también en R2 por la misma razón, por ser un polinomio, ¿sí? Y x al cuadrado más y a la octava, es decir, aquí el denominador es igual a 0 si y solo si
el par ordenado x, y es igual al 0,0. ¿Sí? Es decir, miren, aquí tengo una suma de variables al cuadrado. O bueno, es una suma de potencias pares de las variables, ¿no? X al cuadrado más y a la octava. Todas son potencias pares. Entonces, la única forma en que esa suma valga cero es que las dos variables valgan cero, ¿sí? Porque si al menos una de ellas es distinta de cero, al elevarla al cuadrado o al elevarla a la octava, obtengo obtengo un número positivo, estrictamente positivo, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Una vez que yo conozco esto, entonces digo, el denominador solo se anula en el 0,0. Entonces aquí puedo decir, por tanto, f de x, y, que esta función no es más que el cociente de estas dos, ¿sí? Es continua en R2 menos el 0,0, ¿ya? Hasta ahora lo que puedo saber es que es continua en todo el plano excepto en el 0,0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un cociente de funciones continuas, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos un cociente de funciones continuas, esta nueva función sigue siendo continua en todos los puntos que no anulen el denominador, ¿sí? Por eso ya sé, entonces es continua aquí. Lo único que me falta ver, tal vez, es si es continua en el punto 0,0. ¿Sí? Pues eso es lo que voy a hacer ahora. Para analizar la continuidad en 0,0, debemos calcular este límite. El límite cuando tanto la variable x como la variable y tienden al 0,0 de la función f de x, y. ¿Sí? Recuerden, en un límite nosotros estamos estudiando qué pasa a la función cerca del punto, pero no justamente en ese punto. Entonces, como aquí no estoy evaluando nunca la función en el 0,0, yo sé que este límite entonces tiene esta expresión, x al cubo menos xy menos y dividido para x al cuadrado más y a la octava. ¿Sí? Porque f de x, y tiene esta forma en los puntos distintos del cero. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme es, tal vez esta función eh, tiene, tiene límite aquí. Y lo primero que tratamos de hacer para buscar si existe el límite de una función es aproximarnos por distintos caminos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago x igual a 0? ¿Ya? Pues voy a hacerme aquí un pequeño esquema para ver qué está pasando. ¿Ya? Cuando yo quiero calcular el límite aquí en el 0,0, yo tengo que aproximarme a o yo tengo que asegurarme que si me acerco por cualquier camino a este punto, el límite me va a dar lo mismo. En particular, yo puedo decir, ¿qué pasa si me acerco por aquí? O sea, por el eje, de hecho me estaría acercando ahora por el eje Y. Perdón. ¿Qué pasa si me acerco por aquí, por el eje Y? ¿Sí? Cuando x vale 0, yo digo, me estoy acercando al punto 0 por aquí, por el eje. ¿Sí? Si x vale 0, esto se convierte en el límite cuando y tiende a 0 de 0 al cubo menos 0y menos y dividido para 0 al cuadrado más y al octavo, ¿sí? En la expresión que tengo aquí, reemplacé x igual a 0 y tomé el límite cuando y tiende a 0 para ver qué pasa. Y esto se convierte en el límite cuando y tiende a 0 de menos y sobre y a la octava. Y este de aquí sería menos, voy a escribir acá abajo para seguir, esto sería menos el límite cuando y tiende a 0 de 1 sobre y a la séptima. ¿Ya? Y este límite no existe. ¿Sí?
Este límite simplemente no existe, porque es el límite de 1 sobre y a la séptima. Eso me daría, o me debería quedar, me quedaría 1 sobre 0, lo cual no existe. ¿Sí? Por tanto, el límite, ¿sí? Como al acercarme por este camino en particular, no encontré un límite, yo puedo decir que el límite de la función, de toda la función, no existe. ¿Sí? Ojo, si este límite me hubiera salido algo finito, o sea, hubiera existido, ahí tampoco puedo decir que, ahí también no puedo asegurar que el límite existe tampoco. ¿Sí? Por tanto, este límite no existe y f no es continuo en el 0,0. Al momento en que yo encuentro que esta función no es continua en el 0,0, yo ya descubro también que esta función no es derivable en el 0,0. ¿Sí? Pero, tal como vamos a ver, puede que existan las derivadas parciales, y eso es lo que vamos a buscar ahora. F, la derivada parcial en 0,0, se define de esta forma. Es, más bien, si g de x, yo puedo definir g de x de esta forma. G de x como 0, ¿verdad? Entonces, la derivada parcial de x evaluada en el 0,0 es justo la derivada de esta función g calculada en el 0. ¿Ya? Esta es la forma en que se definen las derivadas parciales. Miren, yo quiero calcular la derivada parcial en el 0,0. Y como estoy derivando con respecto a x, entonces la variable con la que no estoy derivando ya la fijo en el 0 y a la variable que me queda, que es con respecto a la cual quiero derivar, la convierto en una variable independiente y defino esta nueva función g de x. ¿Ya? Entonces yo puedo preguntarme qué forma tiene esta función. ¿Sí? ¿Y esto qué es? X al cubo menos x por 0 menos 0 sobre x al cuadrado más 0 a la octava y x0. Esto de aquí sería si x es distinto de 0 y esto de acá sería si x es igual a 0. Aquí lo único que he usado es la definición de la función f, ¿sí? Antes tenía que el par ordenado ser distinto del 0,0, pero como ahora la y ya sé que vale 0, puedo reducir eso a que x tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y si ustedes resuelven esto que está aquí, les va a quedar x y 0, de que si x es distinto de 0 y esto de x si x es igual a 0. Es decir, esta función, lo voy a escribir aquí en chiquito, esta función g de x es la función identidad, la x. ¿Ya? Una vez que yo ya veo la forma que tiene esta función, yo puedo decir directamente, digamos, voy a escribirlo aquí en chiquito, g' de x es 1. La derivada de esta función siempre es 1. ¿Sí? Y entonces g' evaluado en 0 es 1. ¿Ya? Es decir, la derivada parcial de x con respecto a x en el punto 0,0 es 1. Miren, esta función ni siquiera era continua aquí, pero encontré que sí es derivable, o al menos sí tiene derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con las derivadas, con la derivada con respecto a y. Yo puedo definir esta otra función, que sería así, 0, y. Y esto significa que la derivada parcial de y, la derivada parcial de f con respecto a y, no es más que la derivada de, de este h, pero evaluada en el 0. Si yo busco la forma que tiene esta expresión, sería 0 al cubo menos 0 por y menos y dividido para 0 al cuadrado más y a la octava, que sería 0. Nuevamente esto es si y es distinto de 0, y esto de aquí es si y es igual a 0.
Es decir, tal como hicimos antes, esto me queda menos 1 sobre y a la séptima, 0. Este de aquí es si y es distinto de 0, y este de aquí es si y es igual a 0. Entonces, miren, esta función h no es continua, ¿sí?, en 0. Como no es continua en el 0, no puede ser derivable. Entonces, h no es derivable en 0. Y esto implica que que esta derivada parcial de aquí, no existe. Entonces, miren, esta función no era continua en el punto 0,0, pero sí admitía una derivada parcial, que era la derivada parcial con respecto a x, pero no la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Sí. Hasta ahí creo que no va a haber problema. Perfecto. Entonces, con esto terminamos el primer ejercicio. Ya encontramos los derivados parciales y más. Ahora, para el segundo problema, nos dan esta función w, escrita como f de x, y, que viene a ser la raíz más 1. Creo que no se ve bien aquí. La raíz más 1 de 1 más x a la f dividido para 1 más y a la g. Ajá. Tenemos que calcular el diferencial de esta función, aproximar esto, ¿sí? Esto de aquí es lo que llamamos el diferencial de la función w, y esto de acá en cambio sería la variación de w, ¿sí? Que esto por definición va a tener esto, vamos a ver, 0,EFG menos, de hecho voy a poner aquí punto mejor para anotar decimal para no confundirnos con las coordenadas, menos 0.EFG menos f de 0,0, ¿ya? Pues esta es la variación, miren. La variación de W viene a ser cuánto tenía el valor en 0,0 y cuánto cambia al momento que yo evalúo la función en un punto cercano al 0,0, ¿sí? Y luego aproximar f de 0.EFG, menos 0. De hecho, aquí me equivoqué. Aquí es GFG. No, GEF. Es GEF. Ahí está. Entonces, para poder resolver esto, primero nuevamente voy a escribir de otra forma esto. Sabíamos que E en nuestro problema tenía el valor de 3, entonces esto sería la raíz cuarta de 1 más X sobre 1 más Y a la cuarta, porque G valía 4. Este sería mi W. ¿Cómo calcular el diferencial? El diferencial de una función, por definición, viene a tener esta forma. La derivada parcial, ¿cómo lo escribo? Bueno, como a W también la estoy escribiendo como F, digamos, esto sería F de X, Y. ¿Sí? Simplemente con letras distintas estoy denotando la misma función. ¿Ya? F sub X, evaluada en X, Y, diferencial de X, más F de Y, respecto a X, Y, diferencial de Y. ¿Sí? Este viene a ser la definición del diferencial de una función de dos variables. ¿Sí? Es
Ya. Ahora, ya que tenemos esto, entonces si yo quiero calcular el diferencial, yo tengo, y decimos que este diferencial de aquí es aproximadamente, ¿sí?, la variación. Esto de que decimos que es aproximadamente la variación viene de, al momento de hacer una linealización de la función W, se toma esta forma. Entonces, por eso, este valor de aquí aproxima a lo que es el verdadero valor de la variación de la función. Y acá solo estamos involucrando las derivadas de la función. Entonces, para yo calcular el diferencial, tengo primero que calcular las derivadas parciales. Lo primero que tendrías que hacer es calcular esto. Listo. ¿Ya? La derivada parcial de f con respecto a x, yo la puedo calcular. La voy a anotar así. Y a esta raíz la voy a escribir de otra forma. 1 más x sobre 1 más y a la cuarta elevado a la 1 cuarta. ¿Sí? Esta es la forma en que yo puedo escribir una raíz cuarta, simplemente como un exponente fraccionario, un exponente racional. ¿Para qué lo hago? Para que se vea más claro la forma en que voy a derivar. ¿Sí? Entonces, esto es como aplicar una regla de la cadena. Baja el 1 cuarto, quedaría 1 más x, elevado a 1 más y a la cuarta. Sería 1 cuarto menos 1, entonces me queda menos 3 cuartos. ¿Sí? Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro. Como estoy derivando con respecto a x, ¿sí? Bueno, de hecho lo voy a escribir de una vez para no perdernos. Sería la derivada con respecto a x de 1 más x sobre 1 más y a la cuarta. ¿Ya? Como estoy derivando con respecto a x y el denominador no involucra la variable x, no lo afecta y solamente tengo que derivar el numerador, que al derivar 1 más x me queda simplemente 1. Entonces esto sería 1 cuarto por... Aquí voy a cambiar el orden de la fracción para quitarme el exponente negativo. ¿Sí? Como se dan cuenta, solo invertí el orden de la fracción y eso lo puedo hacer porque tenía un exponente negativo. No pasaba nada. Y aquí quedaría 1 sobre 1 más y a la cuarta. Perfecto. De hecho, podría simplificar un poco la derivada parcial aquí. Pero no creo que nos conviene ahora. O sea, no nos va a ser tampoco de mucha ayuda, creo. Bueno, hagamos. Al simplificar un poco esto, aquí me quedaría 1 sobre 1 más x a la 3 cuartos, 1 sobre 1 más y a la 1 cuarta. ¿Sí? ¿Por qué? Arriba tengo un 1 más y a la cuarta, acá abajo también tengo un 1 más y a la cuarta, pero aquí está elevado a la 3 cuartos y acá está elevado a 1. Entonces, se simplifican los exponentes y se reduce de esta manera la expresión. ¿Ya? Ya tengo la primera derivada parcial para mi problema. Ahora, si yo quiero la segunda derivada parcial, pues esto sería la derivada parcial con respecto a y de 1 más x sobre 1 más y a la cuarta, elevado a la 1 cuarto. Nuevamente esto sería 1 cuarto por 1 más x sobre 1 más y a la cuarta, elevado a la menos 3 cuartos, por la derivada parcial de lo que está aquí adentro. ¿Sí? Aquí voy aplicando siempre regla de la cadena. Ahora tengo que derivar este denominador. ¿Sí? Nuevamente, en el numerador no aparece la x. Así que todo está bien ahí. No tengo que cambiar nada. Lo que tendría que calcular es la derivada de este 1 más y a la cuarta. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues aquí me quedaría 1 más y a la cuarta sobre 1 más x elevado a la 3 cuartos por, bueno, aquí podría poner 1 más x
Y la derivada de esto me quedaría menos 4y al cubo dividido para 1 más y a la cuarta al cuadrado. ¿No? ¿Sí? Es como calcular esta derivada de aquí. ¿Sí? Al momento que yo calculo esta derivada parcial, aparece este término de acá. Y de hecho, sí va un menos aquí, pero debería estar multiplicando. ¿Sí? Este menos aparece multiplicando todo lo de acá. Entonces, digamos, el 4 con este 4 de aquí se simplifican. Y veamos qué más puedo simplificar aquí. Me quedaría menos 1 más x a la 1 cuarto, ¿sí? Aquí tengo en el denominador 1 más x a la 3 cuartos y en el numerador un 1 más x. Entonces me queda con 1 más x a la 1 cuarto en el numerador. Queda y al cubo dividido para, aquí tengo 1 más y a la cuarta al cuadrado y acá tengo 1 más y a la cuarta a la 3 cuartos. Entonces se restan esos exponentes. 1 más y a la cuarta, 5 cuartos. Listo. Fui simplificando todo lo que podía. Entonces, una vez que ya tengo esto, yo digo el diferencial de W, entonces la derivada parcial con respecto a la primera variable, lo de X, más la derivada parcial con respecto a la segunda variable con el segundo diferencial. ¿Ya? La primera derivada parcial me quedó un cuarto que multiplica a 1 sobre 1 más X a la 3 cuartos por 1 sobre 1 más y a la cuarta elevado a la 1 cuarto de x más, de hecho aquí ya voy a poner menos porque esta segunda derivada parcial me quedó como un menos ahí. Entonces se convierte en 1 más x a la 1 cuarto y al cubo sobre 1 más y a la cuarta 5 cuartos de y. Ustedes podrían, digamos, reescribir estos términos uniendo todo. Por ejemplo, quedaría esto. Digamos, en el numerador me quedaría 4, la raíz cuarta, ¿sí? De 1 más x al cubo por 1 más y a la cuarta, ¿sí? De x, ¿sí? El de x lo dejé ahí. Menos, aquí quedaría y al cubo a raíz cuarta de 1 más x sobre 1 más y a la cuarta elevado a la quinta de y. Simplemente lo reescribí de otra forma uniendo las raíces con los exponentes que se pueden aquí. ¿Sí? Nada más. Perfecto. Entonces con esto ya tengo el diferencial y podemos proceder a aproximar esto. Queríamos aproximar en el valor de esta función, f evaluada en 0.efg, creo que era. Sí, efg, 0.gef menos f de 0,0. ¿Sí? Cambiando con los valores que tengo para e y f, f y g me quedaría 3.14, 0.431 menos f de 0,0. ¿Y qué dije? Que esto es aproximadamente el valor del diferencial. ¿Ya? Entonces,
Si yo ya tengo el valor del diferencial, que el valor del diferencial era de x sobre, bueno, 4 raíz cuarta de 1 más x al cubo, ¿no creo que? Sí, 1 más y a la cuarta. Menos, aquí nos quedaba y al cubo, la raíz cuarta de 1 más x dividido para 1 más y a la cuarta a la quinta. Sí, perfecto. De y. Esto era el valor que nosotros tenemos para el diferencial. Ahora la pregunta es, ¿qué reemplazamos en x y qué reemplazamos en y? X, en este caso, le vamos a dar el valor de 0 y a y también, ¿sí? Que son los puntos que tenemos aquí. Y a los diferenciales, ¿sí? A los diferenciales se le toma el valor de x menos x sub 0, ¿sí? De y, también es y menos y sub 0, que tal vez me estén preguntando, bueno, esta aquí sería el x0. Seguramente se van a estar preguntando qué es entonces el x. El x es justo los valores que tengo acá, x y y. Entonces, como estos dos son 0, aquí me quedaría simplemente 0.3,4 y aquí me quedaría 0.431. ¿Ya? Entonces, de x ya sé que vale 0.314 dividido para 4, raíz cuarta. X vale 0, y vale 0. Entonces, aquí sería 1 por 1. 1. Más y, este y de aquí, dije que vale 0. Entonces, todo esto 0 por lo que me queda acá. ¿Ya? No tengo por qué hacer nada más porque este y de aquí vale 0, entonces ya sé que me va a anular los términos que sí. Pero bueno, escribamos, por si acaso. Ya la cuarta, 1 más 0. Bueno, raíz cuarta de 1. Y el de y era 0.431. Perfecto. Entonces, este valor aproximadamente va a ser esto. ¿No? Y si yo quiero volver a aproximar esto, aquí tendría 0.3 dividido para 4. Que, digamos, esto sería como tener 0.3 dividido para 4. Y esta de aquí es 0.075. Sí. En conclusión, este valor delta W es aproximadamente 0.075. ¿Ya? Entonces, yo sin conocer explícitamente cuál es el valor de la función, yo puedo calcular eh, eh, cuánto vale aproximadamente el valor de la función en un desplazamiento. ¿Sí? 4, 3, 1. Sí. Porque, digamos, haciendo cálculos si ustedes ya se ponen a calcular poner en la calculadora, van a encontrar que esto exactamente es 0.061. Entonces, miren, no es tan lejos lo que estoy obteniendo. Este sería el valor real y este sería un valor aproximado de mi solución. ¿Sí? Como ven, es un error de menos de 0.01. Ujú. Listo. Ahora, aparte me dice que calcule o aproxime esto, 0.314, 0.431. ¿Ya? ¿Y cómo calculo esta aproximación? Pues yo entonces voy a saber que esto aproximadamente va a ser, o mejor dicho, exactamente es f de 0,0 más el diferencial. ¿Sí?
es de esta fórmula que tengo aquí, despejo el valor que quiero aproximar. Y como ya tengo una aproximación para el diferencial, yo voy a saber que esto va a ser aproximadamente f de 0,0 más 0.075. Y esto de aquí vale 1. Si ustedes reemplazan directamente van a encontrar que vale 1. Entonces, f de 0.314,0.431 aproximadamente es 1.075. Con eso terminamos. Ahora, para el último ejercicio. Ya. Encontrar y clasificar los puntos críticos de esta función f de x, y es igual a x al cuadrado más 2f por xy más g por y cuadrado más 2 por f cuadrado menos ge y menos 1. En el rectángulo vamos a considerar este dominio de aquí. Son todos los pares x, y, tales que está aquí, menos f menos 1, menor o igual que x, esto es menor o igual que 0, y 0 es menor o igual que y, menor o igual que e más 1. Luego, encuentre los extremos absolutos. ¿De dónde van a salir los extremos absolutos de esta función? Bueno, primero vamos a estudiar los puntos críticos y los extremos absolutos en general van a salir. O sea, este es un ejercicio más largo porque para los extremos absolutos también debemos analizar el borde del dominio para ver qué está pasando ahí. ¿Sí? Y ver si el máximo o el mínimo absoluto se alcanza también en el borde. ¿Ya? Entonces, para ello primero voy a reemplazar nuevamente los valores que tengo para mis constantes. Esto sería 3x al cuadrado más 2xy más 4y cuadrado más f cuadrado es 1 menos 4 por 3. De aquí nos quedaría menos 22 y menos 1. Listo. ¿Sí? Reemplazar los valores que tengo para E, F y G. Y D, entonces se convierte en esto. X, Y, tal que F vale 1, entonces aquí me daría menos 2, menor o igual que X, menor o igual que 0. 0 es menor o igual que Y, menor o igual que 4. Es decir, mi dominio D es este. Si por aquí está el menos 2 y por aquí está el 4, el dominio en el que estoy buscando máximos y mínimos es este. Es el rectángulo de aquí. Este de aquí es el D donde estoy buscando los máximos y los mínimos de la función. Entonces, ¿cómo determinar primero? Primero, para los puntos críticos debemos buscar los puntos que anulan tanto la primera derivada parcial como la segunda derivada parcial. Entonces voy a tomar f sub x, y. Voy a derivar directamente.
Como estoy derivando con respecto a x, esto se convierte en 6x más 2y. ¿Sí? Y la segunda derivada parcial, con respecto, o mejor dicho, la derivada parcial con respecto a la segunda variable, se convierte en 2x más 8y menos 22. Perfecto. Entonces, ¿qué sistema debo resolver? Debo resolver este sistema. 6x más 2y igual a 0. 2x más 8y menos 22 igual a 0, ¿sí? Es decir, los puntos que anulan ambas derivadas parciales. Veamos qué encuentro aquí. Que puedo simplificar el problema. Me va a quedar 3x más y igual a 0. X más 4y es igual a 11. Ajá. De aquí yo puedo multiplicar por 4. Así, 3x más y es igual a 0. 3x más 12y tiene que ser 33. ¿Sí? Y de aquí si yo igualo 3x igual a 3y, de acá, voy a encontrar que y tiene que valer 3. ¿Sí? Y x, por lo tanto, a ver, mejor voy a explicar cómo estoy resolviendo aquí. ¿Qué llegué? 3x más y tiene que ser 0. Y 3x más 12y tiene que ser igual a 33. Si no me equivoco, hasta ahí estoy. Sí, perfecto. Entonces, miren, si esta ecuación de acá arriba le llamo ecuación 1 y esta de acá le llamo ecuación 2, yo puedo hacer 2 menos 1, ¿sí? Es decir, a la ecuación de abajo restarle a la ecuación de arriba. Y me quedaría 11y, las 3x se anulan, igual a 33 y por tanto y tiene que valer 3. Y una vez que ya conozco el valor de y, es más fácil encontrar el valor de x, que me daría menos 1. ¿Sí? Digamos, reemplazando en 1, yo encuentro que x tiene que dar menos 1. Ya. Sí, entonces el único punto crítico es el punto menos 1,3 y si recordamos la definición de D, este va a estar en el conjunto D que estamos analizando. Ahora, ¿cuál es? Hay que analizar qué es este punto crítico. ¿Es un máximo? ¿Es un mínimo? Tal vez es un punto de silla. ¿Ya? Como encontré un único punto crítico, entonces va a resultar más fácil, o mejor dicho, solo tengo que analizar en este punto para ver qué es máximo relativo, mínimo relativo, etc. Para ello, necesito las segundas derivadas parciales. ¿Ya? Digamos, nosotros habíamos visto que se calculaba esta cantidad D, que yo suelo escribirla como determinante por simplicidad. Esto era f de x, f de y, menos f de xy al cuadrado. ¿Sí? Esta es la cantidad que yo debía calcular para determinar qué es mi punto crítico. ¿Ya? Primero, recordemos que esta derivada me salió 6x más 2y. Si no me equivoco, ¿sí? Y por tanto, la segunda derivada parcial es 6, nada más. En cambio, la primera derivada parcial de x con respecto a y me quedó
3x, ¿no? 2x más 8y menos 22. 2x más 8y menos 22 y por tanto la segunda derivada parcial me queda simplemente 8. Y de aquí también puedo ver que esta derivada, si primero derivo con respecto a x y luego derivo con respecto a y, me queda en cambio aquí 2. Entonces, esta cantidad d se convierte en 6 por 8 menos 2 al cuadrado. Y esto es 48 menos 4. Esto es 44. Y esto es algo positivo. ¿Ya? En este caso, siempre el valor de d tiene este valor de 44, o sea, siempre es positivo. Pero en general hay que recordar que este valor de aquí puede depender de x y y. ¿Sí? Y cuando depende de x y y, yo debería evaluar aquí, en este punto que es el punto crítico para saber qué está pasando. ¿Ya? Entonces, d me salió positivo. Entonces, ya sé desde ahí que no es un punto de silla. Puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Y ahora, ¿cómo determino si es un máximo o un mínimo? En la derivada con respecto a la primera variable, evalúo el punto crítico que tengo, menos 1,3. ¿Sí? Que sería 6 por menos 1 más 2 por 3. Y esto de aquí me acaba de dar 0. Ay, no, perdón, estoy evaluando mal. No se evalúa en la primera derivada parcial, se evalúa en la segunda. De x, x, evaluada en mi punto crítico, que es el menos 1,3. Y esto de aquí era 6. Siempre. Lo cual es positivo. Entonces, la combinación de estas dos cosas me dice que f de menos 1,3 es un mínimo relativo. ¿Ya? Si esta derivada de acá me hubiera dado negativa, hubiera sido un máximo relativo. Y si esta cantidad, la d, me hubiera dado negativo, ahí ya ni siquiera tengo que evaluar en la segunda derivada parcial. Sé directamente que esto es un punto de silla. ¿Sí? Y cuando d es igual a 0, no puedo decir nada. Puede ser máximo, puede ser mínimo, puede ser punto de silla, puede ser cualquiera de esas cosas. Perfecto. Entonces, con esto ya he clasificado los puntos críticos. Y de hecho, podría calcular cuánto vale f de menos 1,3. Pero eso lo voy a hacer acá. Porque para ello necesito la forma de la función, que esto era x cuadrado. No, perdón. Esto era 3x cuadrado menos 2xy más 4y cuadrado menos 22y menos 1. ¿Sí? Entonces, f de menos 1,3 se convierte en 3 por menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 por 3 más 4 por 3 al cuadrado menos 22 por 3 menos 1. Y evaluamos cuánto vale esto. 3 más menos 1. Esto de aquí, a ver, aquí me queda 3 más 6 más, sería 4 por 9, que eso es 36. ¿Sí? Menos 66 menos 1, y esto es 2 más 6 más. Esto es menos 22. Ya. He encontrado que este de aquí es un punto mínimo relativo de la función. Con esto ya he encontrado y clasificado todos los puntos críticos de la función, porque este era el único punto que anulaba las dos derivadas. Ahora,
me queda encontrar los máximos, los extremos absolutos de la función. Para ello, estaba trabajando, si aquí está el menos 2 y acá está el 4, yo estaba buscando los extremos aquí. ¿Ya? El punto menos 1,3 está por aquí, y ya sé que este es un mínimo relativo. Lo que me falta ver es qué pasa en los bordes de esta función. Digamos, este borde de aquí, el primero sería cuando x vale menos 2, este segundo borde es cuando x vale 0, y este borde de acá, en cambio, es cuando y vale 0, y este borde de acá es cuando y vale 4. Entonces, tengo que calcular los máximos y los mínimos en esos bordes que encuentro ahí. Perfecto. Voy a empezar trabajando en el borde cuando x vale menos 2. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pues me queda f de menos 2 como y. Esto sería 3 por menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2y. Más 4 por y al cuadrado. Menos 22y menos 1. ¿Y esto en qué se convierte? 4y cuadrado. Me queda 4y menos 22y. En general aquí me quedaría menos 18y. Y me queda luego 3 por 4 menos 1. Ya. Y miren, esta es una parábola. Esta función es una especie de parábola que viene así. Y sabemos que va a alcanzar su mínimo en el vértice A. ¿Y en dónde estoy buscando aquí los máximos y los mínimos? Eso también hay que tener claro. Si ya me fijé en x cuando vale menos 2, estoy buscando cuando y está entre 0 y 4. Pues aquí, en este intervalo, en estos valores de aquí del y, estoy buscando tanto los máximos como los mínimos. Entonces, primero veamos dónde queda el vértice de esta parábola. Sabemos que el vértice se va a alcanzar en el punto menos 18 sobre 2 por 4. ¿Sí? Recuerden, el vértice siempre se alcanza en el menos b sobre 2a. En este caso, b vale menos 18 y a vale 4. Entonces, esto sería 18 dividido por 8. Esto es 9 cuartos. Y 9 cuartos es, si no me equivoco, es 2.25. Listo. Entonces, el mínimo en el borde, digamos, este borde de aquí, le voy a llamar el borde de sub 1. ¿Sí? O sea, esta linecita de aquí va a ser de sub 1, esta de acá va a ser de sub 2, de sub 3, de sub 4. Es justo cuando vale f de menos 2, 2.25. ¿Ya? Y si calculamos esto, 9 dividido por 4, y si ustedes calculan esto, les va a dar menos 9.25. ¿Ya? Miren, el de acá es un valor más chiquito. Entonces, este que acabo de encontrar, ya digo, este no es un mínimo absoluto. Y el punto máximo, bueno, aquí yo me voy a guiar por un tanto la simetría de la función. ¿Ya?
Digamos, voy a hacer un dibujo más aproximado para que me entiendan lo que voy a hacer aquí. Yo sé que estoy buscando cuando y está entre 0 y 4. El 2, digamos que aquí está el 2. Entonces, el vértice está más o menos aquí, ¿ya? Porque era un poco más de 2.25. Entonces, la función viene así. Ya, digamos que es algo así. Entonces, como el vértice está más lejos del 0, yo sé que va a alcanzar un valor más alto ahí que en el 4. Entonces, el máximo, y lo mismo aquí, en el borde de 1 es f de menos 2,0. ¿Listo? Aquí somos. Rapidito. Si ustedes calcularan aquí cuando vale 4, van a ver que les sale exactamente lo mismo. Ajá. Mm, listo. Entonces ya he terminado en el primer borde. Ahora en D sub 2, que este lo tomé cuando y valía 4. ¿Sí? Es decir, me estoy situando en el borde de aquí arriba y eso es cuando y vale 4. Entonces f, ahora sería de x, y es el valor que está fijo en 4, entonces aquí me queda 3x al cuadrado, menos 2 por x por y, que en este caso vale 4, más, ¿qué era? Más 4y cuadrado, menos 22y, que sería más 4. 4 al cuadrado menos 22 por 4 menos 1. Entonces aquí me queda 3x al cuadrado menos 8x. Y ahora sí, más 4 al cuadrado menos 20, ¿no? Menos 25. Nuevamente, esta es una parábola así. ¿Y en dónde estoy buscando aquí los puntos mínimos? Cuando x está entre 0, entre menos 2 y 0. Con eso, nuevamente, como tenemos una parábola, nuevamente veamos el vértice. Que en este caso sería menos 8 dividido para 2 por 3. Me queda 8 sextos y eso es 4 tercios. Miren, el vértice me sale fuera del dominio que en este caso estoy buscando. Entonces, la función es algo así. Si aquí está el 4 tercios, viene decreciendo. Aquí alcanzó el mínimo y luego vuelve a subir. ¿Ya? Y como estoy buscando entre menos 2 y 0, ya sé que el mínimo se va a alcanzar en el 0, porque como digo, viene decreciendo la función y en el 0 se va a alcanzar el valor mínimo. En este caso va a ser menos 25 y el máximo se va a alcanzar en cambio en el menos 2. Menos 2,0. Esto es 3 por 4. En este caso es 3. Ajá. Listo. Y miren, aquí en este borde sí alcanzó un valor menor que en el otro mínimo que encontramos antes. Ahora voy a ir en D sub 3, que en este caso era cuando x valía 0. F de 0, y. A 3, bueno. Voy a escribirlo de una vez porque como x vale 0, todos los términos que involucran x se anulan y me quedaría solo 4y cuadrado menos 22y menos 1. Nuevamente, una parábola así. Vértice.
Ojo que esto de que estoy buscando el mínimo y el máximo de esta forma viendo el vértice lo hago porque estoy tratando con parábolas siempre. Si fuera otro tipo de función ya debería calcular la derivada, igualar a 0 y ver si es máximo, mínimo y así. Y esto se convierte en 22 dividido por 8, que eso me da 11 cuartos, que esto más o menos es 2.75. ¿Dónde estoy buscando? Cuando y está entre 0 y 4. Entonces este punto de aquí sí me sirve y es el mínimo. Entonces el mínimo es f de 0,2.75. ¿Y esto cuánto es? Y esto es menos 31.25. Miren, más bajo incluso que antes. Y en cambio el máximo, nuevamente voy a hacer un razonamiento por simetría. Se va a alcanzar justo en el 0. No se va a alcanzar en el 4, sino en el 0 y esto me da menos 1. Y solo me queda ver qué pasó en D4, que en este caso era cuando Y valía 0. Entonces me queda f de x, 0, y eso se convierte en 3x al cuadrado. Nuevamente, si yo me regreso a la definición de la función f, todos los términos que tienen y se anulan y se convertiría en 3x al cuadrado menos 1. Parábola así. ¿Y en dónde estoy buscando? Aquí. Listo. Vértice menos 0,2 por 3. ¿Por qué 0? Porque no hay término que está acompañando la x. Entonces, el vértice está justo en el 0. ¿Sí? Es decir, el mínimo, como esta es una parábola abierta así hacia arriba, el mínimo se alcanza en el f de 0,0, esto es menos 1, y el máximo lo va a alcanzar en cambio en el menos 2. ¿Sí? Porque solo estoy trabajando en este dominio, entonces el máximo tiene que alcanzarlo en el otro extremo del intervalo. Sería 3 por 4 menos 1, y esto es 11. Ya, una vez que encontré todos estos máximos y mínimos en los bordes, yo busco el valor menor. Y como podrán ver, este de aquí fue el mínimo valor que encontré de todos los casos. Entonces, este es el mínimo absoluto de la función. Y en cambio, el máximo tengo que ver dónde encontré el valor mayor. Parece que es este de acá. Sí. Entonces, mínimo absoluto está en el f de 0,2.75, que es en el caso anterior. ¿Sí? Y en cambio, el máximo absoluto, al final para encontrar esto lo único que hago es comparar de todos los máximos y mínimos que encontré, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Y eso me está dando el máximo y el mínimo absoluto. Menos 2,0, esto era menos 31.25 creo, y esto de acá era 11. Con eso termino. Listo, como ven, este último ejercicio era el más largo porque toca primero encontrar los extremos relativos y después calcular los máximos y mínimos en todo el borde del dominio que estoy trabajando. Y eso pues toma su tiempo. Eso, entonces podemos quedar por ahí y nos veríamos la próxima semana. Hasta luego.